La tierra pasará, tu amor se mantendrá, solo es tu gracia, mi piedra angular. Lo muerto levantarás, tú siempre brillarás, la oscuridad no prevalecerá. Un saludo cordial y fraterno a ustedes, hermanos y hermanas de Pocorambilla. Y continuamos entonces con la serie de mensajes bajo el tema general que tenemos para este año en la iglesia y su rol misionero. Tratando en esta parte de la serie de mensajes salud interna en el contexto social, y consideramos de que es una labor muy importante la que la iglesia debe desarrollar en la sociedad, puesto de que somos el cuerpo de Cristo y por ende somos responsables de comunicar la salvación de Dios a las personas que aún todavía no conocen. Y puesto que en el conocimiento que tenemos de que muchas congregaciones en el intento de hacer misión a veces han tenido serias dificultades por no haber estado debidamente preparados o por no haber preparado a los misioneros enviados para que puedan desarrollar la misión de extender el reino de Dios conforme a los principios y a la ordenanza bíblica. Entonces hemos tenido a bien establecer esa serie de mensajes para este año. El domingo pasado, sabemos que por la situación que está atravesando nuestro país y por ende los países del mundo, hemos tenido también que ceñirnos a las disposiciones de nuestras autoridades porque se busca el bienestar de todos. Entonces, también mientras teníamos la información de nuestro representante peruano, en el sentido de que era permitida las reuniones hasta 300 personas en promedio, y bueno, eso era hasta horas de la mañana, pero ya en horas de la noche, al conocer el último informe y la última orden que dio el presidente de nuestro país, que quedaban suspendidas todas las reuniones, entonces también nosotros teníamos que acatar esto por principio bíblico de sujetarnos a nuestras autoridades, y en cosas obviamente que es digno de hacerlo porque son cuestiones que no atentan contra nuestra fe, sino son cuestiones coyunturales de salud, que es el bienestar de todos. Pero nosotros desde aquí continuamos haciendo la exposición de la palabra del Señor, y ahora obviamente el tema en esta serie de mensajes es el contacto físico, la salud de la iglesia, la salud interna de la iglesia en el contexto social. Ahora vamos a hablar un poco del contacto físico. Cuán importante es esta expresión del contacto físico en el marco de la Biblia. Lo vemos tanto en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento. Solo que debemos considerar el contexto bíblico y dentro de qué propósitos hay que hacerlo. Como más adelante voy a explicar algunos peligros también del contacto físico, cuándo no hacerlo. Entonces, el pasaje bíblico está en Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 32, donde todos los lectores de la Biblia y particularmente del Nuevo Testamento conocen que se trata de la parábola del hijo pródigo y del padre que sale a recibirlo cuando éste, después de haber vivido una vida perdida, una vida en un completo desagrado que le trajo terribles consecuencias, y él recapacita en un momento y decide volver a casa.
Y básicamente en los versículos 20 adelante dice que este joven, conocido como el hijo pródigo, dice que levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y él, el hijo, le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aquí encontramos entonces el gesto de un padre que en esta parábola se cuenta de que cuando vio a su hijo que había salido de casa por un tiempo y que andaba perdidamente, cuando éste regresa, el padre estaba a la espera. Cuando él lo vio que apenas se aproximaba a una distancia, corrió, dice el padre, y él fue quien fue movido a misericordia y se echó en su cuello y le besó. Vemos allí claramente una expresión del contacto físico. Y en el Nuevo Testamento, en otros pasajes también, cuando Pablo escribe a los romanos, cuando escribe a los tesalonicenses, también él habla de que debemos saludarnos con ósculo santo y que debemos amarnos con entrañable misericordia y debemos también ser benignos unos con otros. Esto es muy interesante. En la salud de la iglesia es muy importante la práctica del contacto físico bajo las siguientes recomendaciones o enseñanzas de la Biblia. Número uno, es importante un abrazo, es importante dar la mano, es importante expresar un afecto fraternal cuando tiene que ver con un asunto de restauración de la comunión de algún hermano que se ha extraviado o de algún hermano que ha sido afectado por el pecado y ha estado en una situación distante de la congregación, y al darle ese lazo de perdón también según el arrepentimiento que este hermano tenga y recibirlo nuevamente en el seno de la iglesia, es hacerle sentir también el amor de Dios, decirle: hermano, te amo y también te perdono por el daño que has hecho, que ha afectado a todos nosotros, pero que ahora tú has sido perdonado por el Señor y eres nuevamente reincorporado en este lazo de misericordia. Y es tan importante la palabra misericordia porque en el Antiguo Testamento y también en este texto que se menciona la palabra misericordia, no es un hecho de conmoción, de conmoverse solamente y tener un sentimiento de compasión, como de lástima de la persona, sino la palabra misericordia expresa el carácter de Dios, expresa el gesto de Dios en una actitud personal. Es una actitud personal, da la idea de que como Dios interviene en la situación y se pone las ropas del hombre, en este caso en la condición del hombre, y extiende sus brazos, o sea, él usa su tacto, usa sus manos para levantarlo, para acariciarlo, para mimarlo, porque en el Antiguo Testamento la palabra misericordia significa primeramente acariciar, mimar, y tiene que ver con esto, levantar, tiene que ver con prosperar, tiene que ver con restaurar, tiene que ver con esta actitud de un acercamiento, la intervención y el contacto físico. Realmente solo aquellos que han pasado por esas experiencias de haber caído pueden decirnos de repente con una intensidad de cómo se siente el perdón de Dios y la restauración cuando uno sabe
de qué Dios le ha perdonado y de dónde Dios lo ha levantado. Eso es muy importante. En otros casos también es recomendable el contacto físico, de dar un abrazo a un hermano o una palmadita o estrecharse las manos y decirle, hermano, sé fuerte, sigamos adelante. Esto es muy importante cuando se está pasando por una situación de aflicciones, de pruebas o a veces de desánimo, porque en la vida cristiana pasamos por diferentes experiencias. Son diferentes las experiencias que vivimos los unos de los otros. Y es ahí entonces donde somos llamados a hacer esta práctica del contacto físico, un abrazo fuerte, estrecharnos las manos y a veces o una palmadita y decirnos, hermano, sigue adelante, o hermano, te amo en el amor de Cristo, hermano, sigamos firmes en el Señor. Y esto es una cosa muy interesante. O a veces cuando hay alguna dificultad, alguna rencilla entre hermanos o en la pareja de esposos, a veces cuando hay una actitud de perdonar y de echar atrás las ofensas que se han dado, estas cosas, al final cuando uno puede acercarse a la otra persona y decirle te perdono, y el otro también igual nos contesta y nos dice nos perdonamos, esto es muy importante porque eso nos lleva no solamente a quedar libres de la tensión que hubo, sino que además de inspirarnos una confianza para resarcir a veces las cosas que se tengan que resarcir, o sencillamente fortalecer los lazos de comunión y seguir adelante en el Señor. Y notemos aquí que cuando el Padre vio al Hijo, Él fue movido a misericordia, corrió. Fue el Padre que se acercó, intervino en la vida del Hijo, se echó y lo abrazó y lo besó. Luego nos dice la Biblia que el Padre ordena a los siervos que haya allí, que preparen un banquete, y hubo una grande celebración. Es muy importante. Ahora, ¿cuándo como cristianos debemos limitarnos o debemos tener el cuidado óptimo posible por las realidades que en este tiempo se vive, donde también en el contexto social se ve que hay personas con actitudes muy enfermizas que incurren a prácticas de tocamientos indebidos? Obviamente eso está penado y debería ser siempre penado, debería ser censurado ese tipo de expresiones o de actitudes de las personas con esas conductas incorrectas. Y entonces uno tiene que ser cuidadoso de eso. Entonces la práctica recomendable es cuando estamos congregados dentro de la congregación, en los momentos de reuniones de la iglesia, poder expresarnos ese tipo de expresiones físicas, de un abrazo, estrecharnos de manos o una palmadita. Eso es agradable, es saludable. No obstante que cuando uno tiene dificultades con ese tipo de expresiones, entonces debe evitar o expresarlo de una manera sincera, de una manera prudente también, porque algunas personas vienen de un contexto social de repente de marginación o que han pasado por experiencias un poco traumáticas y eso les puede caer muy mal. Entonces tenemos que considerar también estas cosas y tener el mayor cuidado posible. Entonces hacerlo dentro de las reuniones, cuando la congregación estamos juntos en un culto, en un servicio, o en una reunión, puede ser de repente de un lunch, un té, qué sé yo, en el contexto de amigos también dentro de la iglesia, o cuando puede ser una reunión familiar dentro de una casa también de un hermano y ahí estamos y es menester esta expresión, hay que hacerlo. Pero sobre todo hay que tener en cuenta cada uno de nosotros en nuestras propias convicciones personales de hacerlo de una manera entrañable, pura, con un propósito de que digamos de un afecto santo, de una pureza, y sobre todo cuando se tiene como objetivo de fortalecer una comunicación entre hermanos. Entonces debemos hacerlo esto en la congregación, debemos promoverlo también entre hermanos, pero tener cuidados en los espacios donde no
cabe este tipo de expresiones, o cuando hay el tipo de prejuicios obviamente que se tiene, entonces hay que evitarlo, debemos ser cuidadosos de esto, porque hoy en día también hay personas que se prestan a veces a estas cosas, y por ende uno puede estar expuesto a riesgos. Entonces hay que saber el lugar y los motivos por qué hacerlo. Muy interesante es entonces que cuando hablamos de la iglesia y en su salud interna, el contexto social, debemos tener en cuenta con todas las actitudes que cada uno de los miembros desarrollamos para poder desarrollar una misión saludable. Porque cuando hablamos de misión tenemos que la tarea del acercamiento a las personas, y somos agentes comunicadores de paz. La iglesia en su salud interna debe comunicar y debe practicar, debe desarrollar de manera óptima esta práctica de salud mental, si se quiere, salud emocional, y además promover la paz y la unidad dentro de la congregación. Y cuando salimos fuera, anunciamos esta conducta de paz, de mantener la paz. En medio del conflicto tenemos que no solamente proponer o promover, sino debemos demostrar una actitud de paz. En medio del peligro tenemos que mantener la paz entre hermanos, la paz con nuestros prójimos, y anunciar un mensaje de paz. En esta situación de riesgo para la salud que estamos atravesando, también debemos comunicar una actitud de paz, un mensaje de paz, y decir que hay un Dios de paz, que no solamente nos perdona, que no solamente nos restaura cuando pecamos, que no solamente está interesado por los miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, sino que también está Dios interesado por cada uno de los que están lejos de la iglesia. Dios los ama a todos, y Él es el único que puede poner paz en el corazón de cada uno de los seres humanos cuando Él interviene en nuestras vidas, nos salva, nos restaura, nos transforma y nos llena de su paz. En medio de un contexto de desesperanza, nosotros tenemos que demostrar que tenemos una esperanza que sobrepasa los límites de nuestro entendimiento y de nuestro comportamiento humano. Una paz que se traslada más allá y que viene de la presencia de Dios y acaba en la presencia de Dios, cualesquiera que fuera la situación que estemos atravesando, por pruebas, por dificultades, por peligros, aún por peligros de muerte. Dios es nuestra paz. Él nos ama con esa misericordia, tan igual como lo ha hecho siempre. Recordemos a Cristo el Señor, que Él ponía la mano sobre los leprosos, y la lepra era una enfermedad tan peligrosa porque era contagiosa, y seguramente había muchas expectativas de los discípulos y los seguidores, pensando de que probablemente Él se iba a contagiar también, pero no pasaba, porque Él era el Señor del universo, el que tenía bajo el control, y además el que vino para traer salud. Él vino para traer salud, para traer salvación. Y un sinónimo de salvación también es salud física, lo que no significa que Dios va a sanar a todo mundo sin importar qué, ¿no? Si cuando Dios quiere glorificarse, Él sana a los enfermos y dio autoridad también a los que creen su nombre para sanarlos, pero a veces también Dios permite la prolongación de una enfermedad en el ser humano porque Él tiene algún propósito que en el lenguaje humano, en el entendimiento humano es imposible describirlo y entenderlo. Sin embargo, podemos tener una cosa muy cierta, que debemos confiar en Él, tener esperanza, porque donde acabe nuestro dolor disfrutaremos de la paz, disfrutaremos de la gracia de Dios, de su presencia, y tendremos la bendición siempre de estar bajo el cuidado del Señor. Así que, mis estimados hermanos, les animo a que sigamos en estos días de cuarentena, que estamos en un aislamiento por motivos de la salud. Creo que es lo mejor que podemos hacer, pero confiemos en el Dios de paz, confiemos en el Dios de misericordia, que así como el Padre se acercó y lo abrazó a su Hijo, Dios también nos tiene en sus manos.
En el Evangelio de San Juan, el capítulo 10, nos dice en la palabra de Dios que de sus manos nadie nos arrebatará. Es decir, que ninguna de las circunstancias que nos toque atravesar, aún esta situación de peligro en nuestra vida, esto no es competente para que nos separe del amor de Dios, de la gracia de Dios, y que además dejemos de disfrutar de la paz de Dios. Que la paz de Cristo el Señor more en nuestros corazones y nos fortalezca cada día, y transmitamos este mensaje y esta actitud de paz a nuestros semejantes, a nuestros familiares en casa y a todos cuanto nos sea posible. Que Dios los bendiga, Dios nos dé mucha fortaleza y sigamos adelante aprendiendo la palabra de Dios cada día, porque estamos preparándonos para cumplir la misión del Señor. Hasta pronto, que Dios me lo bendiga. Un fuerte abrazo en Cristo. Afecto y devoción.